Andarás navegando por internet profundo buscando la mejor forma de entrenar tus isquiosurales, que sepas que estás en el vídeo adecuado, porque aquí vamos a ver la anatomía, la biomecánica, los mejores ejercicios y sobre todo consejos para que apliques en los mismos y que sientas tus isquios arder. Pero claro, puede que no me conozcas y mi madre siempre me dice que es de mala educación no presentarme, así que mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y soy CEO de Trainology, la empresa de formación donde enseñamos a profesionales del sector del fitness, ya sean entrenadores o nutricionistas, a destacar en su profesión, ya no solo teniendo las herramientas técnicas y teóricas para ser muy buenos profesionales, sino también enseñándoles a montar su propio proyecto en formaciones como el máster de entrenamiento personal, el máster de nutrición aplicada al entrenamiento o el certificado experto en biomecánica. Si por lo que sea te llama la atención alguno de estos, tienes la información aquí abajo y siempre te digo lo mismo, y es que puede que en el momento en el que estés viendo este vídeo, alguna de las formaciones no tengamos plazas abiertas. Por lo tanto, si la pillas con plazas abiertas, infórmate lo antes posible para poder entrar en la siguiente edición, porque si no, pues tendrás que esperar. Dicho esto, vamos a hablar acerca de los isquiosurales, de cómo deberías entrenarlos, de qué músculos se componen, qué características tienen y por lo tanto cómo deberíamos plantear ese entrenamiento. Vamos a empezar por la anatomía y por la etimología, porque si te das cuenta estoy hablando de los isquiosurales, no de los isquiotibiales. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque los isquiotibiales serían aquellos músculos que de alguna forma pues parten desde la tibia y se van hacia otros sitios. Lo que pasa es que dentro de este grupo muscular efectivamente hay algunos de ellos que van a la tibia, pero hay otro que va al peroné. Por eso mismo se habla de isquiosural, sural del latín sura, que quiere decir pantorrilla y por lo tanto perteneciente o relativo a la pantorrilla. Por eso mismo, por lo que también ya no solo hablamos del isquiosural, sino también del tríceps sural, grupo muscular, que está compuesto por gemelo interno, gemelo externo y sóleo. El isquiosural está compuesto por varios músculos. Uno de ellos es el semitendinoso. Su origen se da en la tuberosidad isquiática y su inserción se da en la pata de ganso superficial, es decir, en la tibia. Otro músculo es el semimembranoso. Su origen también está en la tuberosidad isquiática y su inserción está en la parte más interna de la meseta tibial. Estos músculos comparten funciones, es decir, si tenemos la rodilla completamente bloqueada, nos genera una extensión de la cadera, mientras que si bloqueamos la cadera y le pedimos un poquito de contracción por el extremo contrario, en este caso van a generar una flexión de rodilla. Y en el plano transversal, que es básicamente donde se dan las rotaciones, su función es la de rotación interna de rodilla. Y ahora es cuando viene el tercer músculo que compone el isquiosural, que es un poco diferente, y tenemos que hablar del bíceps femoral. Si hablamos de bíceps, como en el del brazo, tenemos que hablar de un músculo con dos cabezas, y por eso mismo tenemos que localizar dos orígenes diferentes ante una misma inserción. Si hablamos de la cabeza larga del bíceps femoral, tenemos que irnos a la tuberosidad isquiática, mientras que si hablamos de la cabeza corta del bíceps femoral, tenemos que irnos al primer tercio de la línea áspera del fémur. Y ambos recorren toda la zona posterior del muslo y se insertan en la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. Claro, al tener características diferentes respecto a semimembranoso y semitendinoso, pues también tendrán funciones diferentes. Por ejemplo, la cabeza corta no tiene ningún tipo de función en la cadera, sobre todo porque, claro, al no cruzar esa articulación, pues no hace nada. Pero en la rodilla sí, en la rodilla principalmente flexiona la misma y la rota externamente. Mientras que la cabeza larga también flexiona la rodilla, también extiende la cadera como los otros dos músculos anteriores, pero no rota interno, sino que rota externo como la cabeza corta del bíceps. Si hablamos de los principales ejercicios por y para el isquiosural, tenemos que diferenciar entre dos grupos. Los primeros, aquellos en los cuales nos vamos a centrar en la zona de la cadera, es decir, movimientos en la cadera, como pueden ser efectivamente bisagras de cadera, y los segundos tienen que ver con el movimiento en la rodilla, en la flexión de la rodilla. Vamos a empezar por aquellos ejercicios en los cuales vamos a generar una bisagra de cadera. El primero es impepinable y es una de las principales variantes del peso muerto convencional, que en este caso seguramente te suena, es el peso muerto rumano, y las principales diferencias respecto al peso muerto convencional y al peso muerto rumano es que en el rumano no dejamos tanta libertad a la rodilla y por tanto esa falta de movimiento de la rodilla la tiene que adaptar la cadera y eso es lo que va a hacer que tenga más rango de movimiento esa cadera respecto a la flexión en la bajada y la extensión en la subida y por tanto, teniendo en cuenta que el isquiosural se encarga de extender la cadera, vamos a reclutarlo mucho y va a ser uno de los principales motores en esos ejercicios, así que lo vamos a hacer que crezca 100%. Ahora bien, dependiendo de principalmente dos factores, vamos a quedarnos única y exclusivamente con el peso muerto rumano o bien podemos avanzar en el nivel, podemos hacer un poquito más complicado para llevarnos más estímulo. ¿Cuáles son esos dos factores? El primero es la flexibilidad que tengas en la cadena posterior, en ya no solo zona lumbar, glúteos, sino también obviamente el propio isquio. Y es que si con un peso muerto rumano te sientes muy pero que muy cómodo y no notas tanto esa parte del estiramiento, pues igual tiene sentido que avances un poquito. Pero el segundo factor, que es sobre todo el más importante, tiene que ver con tu ritmo lumbopélvico. Hay personas que, por ejemplo, cuando se agachan a tocarse los pies, el mítico estiramiento que hacemos todos de toda la vida, pues que nos han puesto a hacer en la ESO para ver si aprobábamos, que no tenía ningún tipo de sentido, ¿vale? En ese estiramiento podemos ver patrones diferentes de movilidad. Vas a ver a personas que tienden a flexionar mucho su lumbar para intentar llegar lo más lejos posible. Esto quiere decir que no tienen tanta movilidad de cadera y por tanto su lumbar tiene que acoger toda esa falta de movilidad y dársela a ese complejo articular que es más
más complejo que solo cadera o lumbar, y por tanto es la lumbar la que sacrifica su estabilidad para dotarse de movilidad. Mientras que vas a ver que hay personas que tienen la lumbar completamente recta o muy pero que muy recta y lo que hacen es bajar muchísimo de cadera. Es esto lo que llamamos ritmos lumbopélvicos, y dependiendo de cuál tengas tiene más sentido que te quedes en el peso muerto humano o que te vayas a estilos un poquito más complicados, como puede ser el peso muerto piernas semirrígidas o el peso muerto con piernas rígidas. Y la conclusión es muy sencilla: si cuando vas a bajar a tocarte los pies apenas flexionas la lumbar, significa que seguramente tengas la movilidad suficiente de cadera como para hacer el peso muerto piernas semirrígidas o piernas rígidas. En el caso de que bajes y prácticamente parezcas un acordeón, pues como comprenderás no tiene sentido que te la juegues, porque estarás sacrificando bastante la estabilidad articular de tu zona lumbar y por tanto estarás aumentando el riesgo de lesión. Por otro lado, y siguiendo con las bisagras de cadera, tenemos algunas variantes, como pueden ser ya no solo el buenos días con peso libre, sino también podemos utilizar el buenos días en multipower para darle un poquito más de estabilidad. Y por último, hay una variante que a mí me gusta mucho para notar el isquio a gas, y es las míticas hiperextensiones que hacemos en el banco a 45 grados. Ya sabes que se pueden hacer de diferentes formas, o bien para notar un poquito más la lumbar, o bien para notar un poquito más el glúteo. Bueno, a mí lo que me gusta hacer es utilizarlas para notar un poco más el glúteo, pero el apoyo que tenemos en la pantorrilla, en la zona del gemelo, a mí lo que me gusta hacer es que mientras que estoy subiendo para notar el glúteo, también intento generar como una especie de flexión de rodilla para notar más el isquio, metiéndole un poquito de componente de flexión de rodilla. Esto es simplemente, pues bueno, para aprovechar esa serie que le estoy metiendo al glúteo. Si veo que me he quedado un poquito bajito de serie de isquio, pues bueno, lo utilizo y no estoy tampoco lastrando el rendimiento en el glúteo, pero sí que le doy un poquito más de estímulo al isquio. Ni te recomiendo que lo hagas ni que lo dejes de hacer, simplemente te informo de que lo puedes hacer y es una herramienta más que ahora mismo tienes en tu caja de herramientas y por tanto que podrás utilizar siempre y cuando te interese. Vamos a pasar ahora a los ejercicios en los cuales se basan en única y exclusivamente la flexión de la rodilla. Y aquí tenemos muchas, pero que muchas variantes. Por ejemplo, una de ellas, que es bastante famosa, es el mítico curl de isquio de pie. A mí personalmente este ejercicio no me gusta mucho porque no me parece muy cómodo. Me parece que es un ejercicio que normalmente ya no solo las máquinas están bastante mal diseñadas, sino que también, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es que la posición de la pelvis es muy parecida a la que tenemos en un peso muerto humano, es decir, tenemos la pelvis prácticamente a 0 grados de flexión, por tanto no estamos cambiando en ningún caso la longitud del isquio por diferentes zonas y por tanto la variabilidad del estímulo va a ser reducida. Esto quiere decir que al igual que con otros grupos musculares, como por ejemplo el bíceps, ya no solo buscas hacer una flexión de codo pues en una posición determinada, juegas con la flexión del hombro para enfatizar más una cabeza u otra. En el isquio se puede hacer exactamente lo mismo, y es jugar con la flexión y la extensión de la cadera mientras que hacemos flexión y extensión de rodilla para intentar estimular un poquito más. Es por eso mismo por lo que una variante que me parece mejor en el caso de que quieras estimular tu isquio con la flexión de rodilla es la variante de curl de isquio sentado, porque la diferencia entre el curl de isquio de pie es que tenemos 90 grados de flexión de cadera. Ese grado de flexión de cadera, teniendo en cuenta que el isquio es extensor, es decir, se encarga de hacer lo contrario, ya nos está dando la información de que el isquio ya se encuentra un poquito estirado. Por tanto, lo estamos trabajando en otro rango de estiramiento y de acortamiento y seguramente nos genere más hipertrofia. De hecho, cuando hablo de seguramente, hablo con la ciencia a la mano, porque tenemos estudios científicos que nos dicen que esta es una de las mejores opciones. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo no tengo máquinas? Quiero entrenar en casa o me voy de vacaciones. ¿Cómo podría utilizar o qué ejercicios tendría en mi repertorio para poder sacarle partido a los isquios? Bueno, pues yo te recomiendo dos. El primero es muy sencillo porque lo puedes hacer tú, es simplemente el curl deslizante. Puedes utilizar una toalla para colocarlo y por tanto simplemente tienes que arrastrar los isquios. Importante, para poder hacerlo lo mejor posible tienes que mantener siempre la pelvis arriba, es decir, en el momento en el que veas que la pelvis empieza a bajar significa que te estás quedando sin fuerzas y ahí ya tendrías que cortar la serie. Y el segundo ejercicio es un poquito más complicado, básicamente porque necesitas la ayuda de alguien. Es el curl nórdico y tiene un componente excéntrico muy alto. ¿Esto qué significa? Significa que tienes que tener cuidado, porque al tener el componente excéntrico más alto significa que el daño muscular, es decir, que las agujetas van a ser mayores, por tanto seguramente necesitarás bastante más tiempo de recuperación y por tanto puede ser una buena opción si estás de vacaciones y puedes entrenar muy pero que muy poco y por tanto quieres darle un estímulo muy grande y estar durante todo el tiempo que estás de relax, es decir, sin entrenar, pues recuperándote de ese estímulo. En el caso de que quieras hacer una frecuencia de entrenamiento mayor, es decir, entrenar más veces a la semana, pues no tendría tanto sentido. Y bueno, obviamente hay muchas más opciones para poder entrenar el isquio, hay muchísimas más variables. ¿Qué pasa si de repente roto un poquito aquí? ¿Qué pasa si de repente la trayectoria va de aquí a aquí o de aquí a...? Son muchas las preguntas y como estamos en YouTube es bastante poco el tiempo para poder darte la respuesta. Es por eso mismo por lo que te recomiendo
que vayas a los links de la descripción, específicamente al del certificado de biomecánica y al del máster de entrenamiento personal, y le eches un vistazo, siempre y cuando las plazas estén abiertas. Claro, en el caso de que no, no pasará nada. Te podrás apuntar a la lista prioritaria y te llamaremos o te informaremos, te mandaremos un correo cuando abramos las plazas para que te apuntes de los primeros. Pero bueno, simplemente para que sepas las maravillas que hay dentro a nivel de formación. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, se agradece un montón la manita arriba y sobre todo que te suscribas si no estás suscrito para llegar a la plaquita de los 100.000, que estamos a puntito. 100% vamos a llegar. Y nada, que si tienes cualquier duda, pues la puedes dejar en los comentarios y nos vemos la semana que viene con el vídeo semanal de nuestra dosis de Science. Se me cuidan, un abrazo enorme y que vaya todo.